Taller Evangelio de Marcos. Los que reciben la gracia. Marcos 2, del 13 al 12. El espacio en casa de Pedro y Andrés era escaso. No es de extrañar que Jesús saliera al exterior a enseñar para que las multitudes curiosas y necesitadas pudieran escucharle. Marcos nos relató el evento en el que la autoridad de Jesús podía perdonar pecados, y ahora se enfoca en los candidatos para recibir el perdón. Si pudiéramos preguntar quién creerían que era el mayor pecador en la ciudad de Capernaum, muchos apuntarían a Levi, el hijo de Alfeo, conocido por los cristianos como Mateo. Este era un publicano, es decir, una persona que se dedicaba a recaudar impuestos para los romanos y, por supuesto, a enriquecerse él mismo. Mateo no era cobrador de impuestos a la fuerza. Esta era una profesión que solo se podía ejercer voluntariamente. El que se dedicaba a este trabajo sabía que sería excluido de toda actividad en la sinagoga. Eran considerados inmundos, pecadores, y no se les permitía llevar a cabo las actividades y tradiciones que les aseguraban estar a cuentas con Dios. Por supuesto, esto era pensamientos y estructuras religiosas, fuera de lo que en realidad era lo mandado por Dios. Era habitual que los publicanos robaran, extorsionaran, mintieran y cometieran una gran cantidad de delitos. Al estar destituidos por su actividad y no poder hacer nada para conseguir la restauración, ¿qué más daba ya que lo hicieran? ¿Por qué iban a esforzarse por cumplir con las normas morales si aunque lo hicieran no sería útil para salvarse? Esta es, en realidad, la posición de una persona que sabe que es pecadora y que nada puede hacer para salvarse. Estando en una posición de esclavo, sin ninguna posibilidad de salir de allí, ¿qué más da lo que se haga? ¿Por qué malgastar la vida intentando realizar lo bueno si en realidad no servirá para nada? Por esta causa hay muchas personas desesperadas, haciendo lo que el corazón les indica, sabiendo que es una verdadera locura, conscientes de que no pueden hacer nada para evitarlo. No les queda fuerzas para poder volver a intentarlo y lo único que esperan es la muerte y la condenación eterna. La religión es una fábrica que hace personas frustradas. El enemigo lo usa para destruirlas, pero Dios lo permite porque los alcanza en esa posición. Mientras que las personas crean que pueden hacer con su esfuerzo, habilidad u obediencia lo que Dios desea para alcanzar la salvación, estarán en un lugar donde el Evangelio no podrá alcanzarlo. Esto es lo que les ocurría a los fariseos, quienes pensaban que eran justos y no necesitaban ser alcanzados por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mateo pensaba que Dios no quería saber nada de él. Desesperado, como judío entendido, solo quedaba esperar a la muerte eterna y mientras tanto intentar disfrutar de la vida terrenal lo mejor que podía a través de las ganancias ilícitas. Jesús conocía el corazón de Mateo y su gran anhelo de salvación. Por eso no le fue difícil que después de llamarlo dejara todo y le siguiera. La misericordia de Dios, a través del perdón inmerecido, alcanzó a Mateo, quien no hizo nada para conseguirlo. Una vez salvo, no le costó dejar todo lo que tenía por lo que ganaba. El perdón llega cuando las personas están en la posición que entienden lo que vale este perdón. Es como si a un moribundo le dan la oportunidad de no morir si entrega todo lo que tiene. ¿De qué le sirve lo que tiene a un muerto? Es mejor la vida que cualquier cosa material que poseamos. La nueva vida de Mateo comenzó con el testimonio a todo su círculo de influencia, sus amigos, quienes compartían con él la posición marginal de pecadores. Estarían las prostitutas, los matones que utilizaba para extorsionar a las personas para cobrar los impuestos, los colegas de oficio y todo aquel que no era bien visto por la élite religiosa. Seguramente no eran necesitados económicamente, pero sí para lo que ofrecía Jesús, perdón de pecado, ser justos delante de Dios y de esta forma entrar en el reino de los cielos para vida eterna. Los escribas y fariseos, a modo de árbitros de la moralidad y jueces asignados por ellos mismos, murmuraban con desprecio: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Para ellos, considerándose santos, era una ofensa que Jesús comiera y bebiera con tales despreciables pecadores.
Esto señala el estado de hipocresía del sistema religioso. Por otro lado, el hecho de que Jesús y sus seguidores no siguieran sus normas les irritaba, llenándoles de enojo e ira. La respuesta de Jesús aclaró, por un lado, la naturaleza absurda de los líderes religiosos, las cuales impedía recibir el perdón, y por el otro, quienes recibirían el perdón de pecados. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Solo quien se cree enfermo necesita un médico. Quien se considera pecador sin posibilidad de dejar de serlo, se acercará a Jesús y éste le regalará el perdón de los pecados. ¿Acaso los escribas y los fariseos no eran enfermos? ¿Realmente eran justos? Esta es la auténtica trampa del sistema religioso controlado por Satanás. Por supuesto, son enfermos, pero ciegos a su necesidad, engañados absurdamente por sus pensamientos. Pensar que se es justo cuando en realidad lo que se hace es injusto es una gran contradicción que muestra el error. Las obras y las costumbres son el modelo adoptado por profesionales legales. Conocen la incapacidad del hombre de cumplir lo que Dios entiende como santidad, pero en contra de arrepentirse y buscar a Dios para que éste entregue el perdón de pecados por gracia, buscan justificarse con las obras y tradiciones. Los discípulos de Juan y los fariseos reclamaban a Jesús esto. No podían entender que el Señor había llegado para mostrar la verdadera manera de vivir. Deseaban ver cómo Él respaldaba el sistema religioso de obras. El ayuno era una forma de mostrar la devoción y santidad de los que lo hacían. Que Jesús no obligara a sus seguidores a hacerlo era ofensivo e irrespetuoso para lo que ellos comprendían de la santidad. ¿Por qué iba a ayudar los discípulos mientras estaban con el esposo, dado que el ayuno es un acto que se realiza cuando se está en aflicción o tristeza? Los discípulos estaban con el novio. Ya vendrían días cuando Jesús fuera crucificado, sintiéndose tristes, solos, sin sentido, pero la tristeza se convertiría en gozo cuando comprendieran el plan de redención ya cumplido. Jesús da dos ejemplos finales que muestran lo absurdo de querer colocar el nuevo pacto como remiendo al sistema religioso demoníaco que se estaba viviendo. Algo sumamente nuevo estaba sucediendo, aunque ya se había profetizado. Todo estaba oculto al conocimiento. Ahora Jesús traía la revelación. Todos aquellos que estaban dispuestos a ser alcanzados con el perdón de pecados debían comprender que el sistema de obras y justificación propia había concluido. El arrepentimiento se obtiene al reconocer lo que somos, cómo nuestro corazón terrenal nos ha arrastrado a un orgullo, vanidad y altivez, donde es imposible alcanzar a Dios. La salvación no puede alcanzarse, es un regalo para todos aquellos que, después de intentarlo y fracasar, han comprendido que llega por gracia, sin merecerla, y lo más importante, segura y eterna.